resultado electoral del pasado domingo evidencia que no hay una tendencia aplastante en el país. Y quizás eso lo ha entendido el presidente reelecto al acoger la consigna de la oposición democrática de unidad nacional. Si se detallan los resultados, podemos observar que estos revelan el crecimiento de la oposición en poco más de 2 millones de votos con relación a los comicios del año 2006. Y el oficialismo, un estancamiento al aumentar su caudal en solo 700.000 con respecto al mismo año antes mencionado. Ese crecimiento de la oposición se reflejará en los nuevos comicios regionales como para mantener las gobernaciones que hoy ostenta y sumar nuevas dentro de 60 días. Las organizaciones políticas habrán entendido el mensaje que les dio el pueblo al votar mayoritariamente por la tarjeta de la unidad en claro mandato de más y mejor unidad. Para hablar de estos temas, Yo Prometo recibe al secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Salú. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Muy buenas noches. Bienvenido, secretario. ¿Cómo me le va? Muchas gracias. ¿Cómo está ese ánimo? Bien. ¿De verdad? Bien. Al día siguiente de las elecciones le enviamos un mensaje a todos nuestros compañeros en las seccionales con el señalamiento: estamos en campaña para las elecciones de gobernadores y consejos legislativos regionales. Es lo que tenemos que hacer todos. Ya en campaña para esas elecciones que son muy importantes para el futuro del país. Pero ¿qué le dice, por ejemplo, a los venezolanos que están en Guayabao? Aquí hay un gentío en Guayabao, triste. Incluso yo he oído expresiones como, bueno, ya yo no voy a votar más. ¿Qué mensaje le tiene? Bueno, el mensaje que hay que enviar con mucha sinceridad y además con mucha firmeza es que, bueno, perdimos las elecciones presidenciales sin ponerle periquito. Perdimos las elecciones presidenciales, pero tenemos otras inmediatamente. Y si alguien hace uso de su derecho de no votar, que es un derecho, yo creo que está contribuyendo a que Chávez se fortalezca más. Y si alguien, por encima del guayabo, por encima del dolor que produce cualquier derrota, cualquier percance electoral, entiende que tiene que volver a votar porque es necesario que elijamos gobernadores, consejos legislativos regionales y posteriormente alcaldes y concejales que sean adversos al proyecto del presidente Chávez, que crean en las propuestas que le haga la oposición, pues deben hacer uso de su derecho porque el país no se acabó. Entonces hay que luchar por encima de las dolencias, por encima de los gallados, por encima de las críticas que quepan del electorado hacia la dirigencia y de los dirigentes y las organizaciones políticas entre sí, que eso es absolutamente normal, pero por encima de todo eso, mantener la unidad y salir a votar en las próximas elecciones. Hablando de unidad, fíjese, y lo decíamos al principio del programa, la tarjeta de la unidad fue prácticamente, bueno, una sorpresa, porque sacó más votos que el resto de las tarjetas. Yo preguntaba al principio del programa en la semblanza si el mensaje fue entendido, o sea, en varias vertientes. Efectivamente el pueblo quiere más unidad, pero también le está diciendo a todas las organizaciones políticas, a todas, incluyendo las que están dentro de la unidad, que ninguno puede solo por sí mismo. Bueno, yo creo que es absolutamente pertinente la reflexión y la pregunta. Durante toda la campaña nosotros nos esmeramos en decir algo que era una obviedad, que solo nadie puede. Bueno, y se demostró. Mira, se demostró en el sector de Chávez y se demostró en el sector de la oposición. Por cierto, que yo a la tarjeta de la mesa de la unidad la llamaba la Cenicienta, porque fue la que menos recursos tuvo o dispuso, por decir que tuvo algún recurso, frente a otras tarjetas de partidos y organizaciones políticas que contaron con mucho más recursos y en algunos casos que hicieron un gasto no directamente proporcional al número de votos que obtuvieron. Pero fíjate... pero ya va, antes de que me enseñe esos cuadros, que me parece interesante, usted dice que la tarjeta de la MUT fue la Cenicienta. Sí, en el sentido de que no dispuso de propaganda en televisión, tuvo... Pero hay otros sectores, sí, los de las otras tarjetas, sí, no, que dicen que la MUT fue una creación de adecos, de copellanos, de masistas, de Alianza Bravo Pueblo y de otras organizaciones, porque eran grupos tan minúsculos que tenían que agruparse para aparecer. Bueno, pero si eso fuera así, en la mesa no estamos solo estos partidos, sino que están también todos los demás. Está
Primero Justicia, está Un Nuevo Tiempo, están todas las organizaciones políticas. Antes de las elecciones primarias estábamos en la mesa y después de las elecciones presidenciales seguimos en la mesa. Pero dicen que... La propuesta de la tarjeta unitaria que surgió en julio del año pasado fue una propuesta absolutamente lógica. Ojo, fue una propuesta hecha antes de las primarias, no se sabía quién iba a ganar. Exacto. Antes de las primarias, porque se dijo, bueno, si de esas primarias va a resultar un solo candidato, un solo comando, una sola campaña, un solo programa, lo lógico es que haya una sola tarjeta para concentrar el voto. Y fíjate que nos habríamos ahorrado algunos inconvenientes, por ejemplo, esa proliferación de tarjetas con la palabra unidad, algunas de las cuales se retiraron y en alguna manera causaron afectación, no mucha, pero alguna. Claro, claro. Pero realmente el propósito de la tarjeta unitaria era transmitir en los hechos no una mera sensación, sino la disposición abierta y clara de que realmente todos estábamos unidos. Bueno, pero bien, ya eso pasó. Bueno, pero ahora vienen otras elecciones y se pueden repensar esos temas. Sí, mira, claro, ahora hay un problema, que las tarjetas o los partidos que momentáneamente sacrificamos nuestra tarjeta en aras de este propósito unitario, no podemos estar 2 elecciones consecutivas sin presentar nuestra propia tarjeta porque perdemos la inscripción en el CNE y tendríamos que comenzar a recoger firmas para volvernos a inscribir. Y eso con el riesgo de la lista Tascón y de la lista Maizante, etcétera, es un peligro. Pero bien, pero ahora podemos cada uno tener nuestras propias tarjetas, como en las parlamentarias, pero con alianzas perfectas. Por ejemplo, el que vote en la tarjeta de AD en cualquier estado, como vamos en alianza perfecta, está votando por el mismo gobernador que apoyan COPEI, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Alianza Bravo Pueblo, etcétera, porque es el mismo candidato que todos lo inscribimos, cada uno con su propia tarjeta, okay. Y lo mismo con la lista de los consejos legislativos regionales. O sea, para que la gente no se alarme, cuando vea ahora en el boletón para estas elecciones las tarjetas de todos los partidos, por supuesto, es el mismo candidato. Así es, vote por el partido que a usted le guste, vote por el partido de su preferencia, pero cuando vote, repito, por la tarjeta de cualquier partido, está votando por un mismo candidato, porque todos vamos a inscribir los mismos candidatos a gobernadores y las mismas listas de los consejos legislativos regionales. Pero fíjate... Pero yo creo que tenemos que hacer publicidad, ¿cierto? Para que después me explique sí, claro, eso. Claro. Vamos a hacer la publicidad porque esta explicación es un poquito más larga y entonces venimos en breve, ¿sí? Con más de Yo Prometo, recuerden que es Henry Ramos Ayub que está con nosotros. Seguimos, amigos, con Henry Ramos Ayub. Henry, me ibas a mostrar, o nos ibas a mostrar unos gráficos. Sí, estábamos hablando de la unidad, sí, de la importancia de la unidad. Sí, pero incluso el propio Chávez se pegó del discurso de la unidad por una razón muy sencilla. Quizás sus propios números le indicaban lo que en definitiva resultó, fíjate. La tarjeta del PSV... Yo creo que lo puedes mostrar, Henry, a esta cámara. La tarjeta del... Yo te puedo ayudar, fíjate. Sí, la tarjeta del PSV, que es la de Chávez, le aportó el 43% de los votos, o sea, 6.343.000. Con esto solo no ganaba, con la sola tarjeta del PSV no ganaba. Y sus otros aliados, el PSB, el PPT, Redes, MEP, etcétera, subieron la votación de 6.300.000 a 8.133.000, o sea, del 43.9 al 55.25. Claro, tú lo que nos quieres decir, porque yo también lo tengo aquí en mi tabla, tú lo que nos quieres decir es que la suma, el polo patriótico le da casi 1.800.000 votos al presidente Chávez. Lo suficientes para subir desde el 45%. Desde el 44,13 al 55,25. Exactamente. Y lo mismo pasó en la oposición. Fíjate, en la oposición pasó lo mismo. La Capriles obtuvo 6.498.527 votos. Bueno, su partido PJ, en la tarjeta de PJ votaron 1.813.377, que fue el 12,31. Y las demás tarjetas, o sea, la de la MUD, la de Un Nuevo Tiempo, Voluntad, Avanzada, etcétera, etcétera, todas las demás le agregaron el 72% de su votación, o sea, 4.685.000. Y la sola tarjeta de la MUD, la Cenicienta, como la llamo yo,
bueno, le aportó 2.172.000, que fue el 14,68%. Sí. Bueno, el mensaje está clarísimo. Solo nadie pero puede. está clarísimo para ambos lados. Pero claro, para ambos lados. Solo nadie puede. Cada candidato, cada organización política necesita aliados. Y esto se reproduce exactamente en los estados. Suponte tú un estado donde el candidato a la gobernación sea del partido X. Ese partido solo nadie puede. Necesita que todas las organizaciones políticas, que los independientes, arrimen su esfuerzo, su trabajo y sobre todo su voto para que ese candidato pueda ganar. Henry, pero entonces fíjate, tomando en cuenta eso y ya apartándonos de lo electoral y un poco para el funcionamiento del país, del Estado, el presidente, bueno, yo creo que agarró la consigna de la unidad democrática diciendo que se necesita un gran acuerdo nacional, pero la verdad es que no podemos vivir así. Mira, nosotros no podemos vivir con la cantidad de muertes todos los fines de semana. Yo creo que ya es momento de pisar tierra. Ajá, cuéntame. Es momento de pisar tierra. Chávez no va a cambiar, mucho menos ahora que con este resultado electoral se va a engolosinar más. Y va a decir, bueno, yo no tengo por qué cambiar ni mi hábito, ni mi regla, ni mi cosmovisión, ni mi proyecto, porque la gente me acaba de respaldar, e incluso contra muchos pronósticos que decían que iba a perder. Él se va a mantener en las suyas, porque él se considera un ganador. ¿Entiendes? Y es el ganador. Es el ganador, claro, pero él no va a cambiar. Ahora, por supuesto, él llama a Caprile, una llamada de cortesía, etcétera. Caramba, qué bueno. Eso sería lo normal, que gobierno y oposición se entendieran, pero aquí no va a cambiar nada. Pasada la página del resultado electoral, fíjate el discurso de toma de posesión del presidente, de proclamación del presidente ayer en el CNE. Un discurso cualquiera de campaña, igualito, que él no va a cambiar. Ahora, además, ¿por qué va a cambiar también, si le ha ido tan bien? También es necesario, Nitu, porque al cabo de cada proceso, a mí lo que más me angustia son estas especies de analgésicos numerológicos que empezamos a sacar. Crecimos, sí crecimos, pero perdimos. Pero vamos a ver lo siguiente, sí crecimos. Pero veamos qué ocurrió. En los 7 estados donde los gobernadores son afectos a la oposición, ganó Chávez las elecciones. Pero no en todos, en Táchira no. A excepción del estado Táchira, donde el gobernador es César Pérez Viva, allí el resultado a favor de la oposición fue enorme, muy amplio. Y en otro estado, Mérida, también ganó la oposición. También. Excepto esos 2 estados, se perdió en Zulia, se perdió en Carabobo, se perdió en Miranda, que era el estado del candidato, se perdió en Nueva Esparta, en fin, en todos los demás, se perdió en Lara, se perdió en Monaga. Eso es una señal, y eso hay que revisarlo. Segunda reflexión, ¿crecimos? Sí crecimos, pero en las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre obtuvimos el 53% de los votos electorales y el chavismo obtuvo el 47%. Es decir, tuvimos unos puntos a favor nuestro, pero en las presidenciales... Pero no estaba Chávez por medio. Muy bien, pero en las presidenciales... Bajamos de con 53 relación a, eso, pero no a 44. Pero no es la misma naturaleza. No es la misma naturaleza, pero hubo concurrencia electoral. Entonces tú tienes que examinar todos los números con mucha frialdad. Por supuesto que aumentamos, gracias a Dios que aumentamos, pero no podemos decir que porque aumentamos en estos estados capitales importantes para la oposición, ahí perdimos la elección. ¿Y qué pasó allí? Y tenemos que afinar. Bueno, ¿Qué pasó, por ejemplo, en Nueva Esparta? Para mí eso es una cosa increíble. No puede ser increíble. Mira, otra cosa que quiero decir. Que por qué le decían a la gente que se iba a ganar. Bueno, ¿y quién va a hacer una campaña electoral diciendo vamos a perder? Bueno, teníamos que decir que íbamos a ganar. Particularmente en mi caso, que yo tuve acceso a todas las encuestas, a mí no me sorprendieron los resultados. No me sorprendieron. Porque todas las encuestas tenían rangos de ventajas a favor de Chávez de entre los 8 y los 18 puntos, por ahí se movían. Algunas al final llegaron más cerca del resultado y otras no. Pero la única de esas encuestadoras de importancia que yo creo que tuvo un tronco de pelón fue Consultores 21, porque dijo que ganaríamos por 4 o 5. Y perdimos por 11. Bueno, 11, 15 puntos de diferencia es mucho para una encuestadora como esta que tiene experiencia, tiene currículum, etcétera. Bueno, allá ellos con su explicación. Pero fíjate, por ejemplo, en el caso de Data Análisis,
y Datincorp de Jesús Seguías tuvieron una precisión milimétrica, 11 puntos. Milimétrica. La Ahora, fíjate, encuestadora del gobierno. Ya va, Henry, porque yo te tengo que preguntar porque yo soy la voz de los que no tienen voz, de los que no pueden llegar hasta aquí. Hay una especie por allí rodando de que, bueno, de que pudo haber habido un fraude, de que se iba muy bien hasta las 3 de la tarde, después de las 3 de la tarde todo cambió. Bueno, hay muchas. Te estoy diciendo lo que dice la gente y hay que darle una explicación a la gente. Eso yo lo he escuchado, porque esas mismas voces le llegan a uno. Mira, claro. Yo que no creo, nunca he creído ni en Exit Poll ni en Quick Count, porque son evaluaciones que se hacen de momento en situaciones de muchísima movilidad. En cambio, las encuestas que se vienen haciendo permanentemente con todas las técnicas de selección, de muestreo, de ajuste, te decían lo que ocurrió. Fíjate, repito, en el caso de Data Analysis y de Datincorp, Jesús Seguías, la precisión fue milimétrica, 11 puntos. En el caso de Datos, IVAT de Ceija y GIS21, que es la encuestadora de Yesel Chacón que trabaja para el gobierno, estuvieron más o menos en esos mismos rangos. Incluso la de Yesel Chacón, GIS21, señaló una ventaja para Chávez de menos de 11 puntos, creo que de 8. Esas encuestas venían diciéndonos todas lo que más o menos iba a ocurrir. A mí no me sorprendieron los resultados. En el curso de la campaña, en el mejor momento en que las encuestas reflejaron la fuerza electoral que tenía Capriles, estuvo más o menos por un 7% de diferencia, 8 puntos porcentuales. Y en otros momentos se alejó un poco más. ¿Qué faltó en la campaña? Bueno, mira, ¿qué te digo? Hacer inventario de qué faltó o qué se hizo mal es relativamente fácil después. Lo importante es acertar antes de que se produzcan los resultados. Por ejemplo, fíjate, yo creo que el discurso de Enrique, el último discurso, el que pronunció en Lara, para mí era el discurso perfecto. Fue muy bueno. Abordó los problemas, llamó a Chávez por su nombre y apellido sin elusiones y lo hizo con mucha altura. Con mucha altura. Yo creo que ese ha debido ser el discurso de toda la campaña, porque anteriormente hablaba de los problemas, no hablaba del responsable y no mencionaba a Chávez. Para mí, repito, el discurso perfecto fue el discurso de la clausura de la campaña en Lara. Y sobre todo teniendo tú por delante tu contrincante que te está mencionando sistemáticamente, claro, de manera agresiva, peyorativa, ofensiva, pero te está nombrando, porque se trataba de una campaña polarizada donde ninguno de los contendores puede ignorar la existencia del otro. ¿Okay? Me están diciendo que tenemos que hacer publicidad, Henry, fíjate. Entonces lo que sí nos queda claro es que los venezolanos en un 55% votaron por los 53 muertos diarios, por los túneles, por los puentes caídos, por las calles rotas, por el agua turbia, por los cortes de luz. O sea, pareciera que entonces nos volvimos masoquistas en este país y la gente quiere votó para reelegir a alguien que no ha podido solucionar ninguno de los problemas. Ahora hay un 44% que quiere el progreso, que quiere otra cosa, que quiere algo diferente. 44% en un país es bastante. Muchísimo. Es casi la mitad del país. Es. Pero de todas maneras, ese 44%, entre los que me incluyo, solo sabe el país también, somos invisibles para el gobierno. No existimos. Tan no existimos que tenemos unos representantes en el Congreso de la República, mejor dicho, en la Asamblea Nacional, donde ni siquiera los deja hablar el señor Diosdado Cabello, les corta el micrófono, los humilla, los insulta, donde aquí no se puede investigar qué pasó en Amuaya, aquí no se puede investigar qué pasó con los alimentos podridos, aquí no se puede hacer qué pasó con el maletín y los $800.000, aquí no se puede investigar absolutamente nada, sino solamente aquello que ellos quieren. Hace un año murió el Contralor General de la República y todavía no se ha nombrado. Te pregunto y te la dejo para la próxima parte. ¿Cuándo es que se va a nombrar Contralor? Para la próxima parte. Un pocotón de cosas. Bueno, pero hay un presidente reelecto por 6 años. ¿Qué pasa? Vamos a enseriar el país. Muy bien. Vamos a atacar los problemas como son. Ya venimos, amigos, con más Yo Prometo. Continuamos, amigos, aquí en Yo Prometo con Henry Ramos Ayub, secretario general de Acción Democrática. Te comentaba lo invisible que se ha convertido el 44% del país. No, fíjate, pero primero, tú decías en la primera parte de tu pregunta, complejísima pregunta, ¿no? Me tienes que ayudar si me falla la memoria para contestar todos los aspectos tocados por ti. Fíjate, que si la gente vota por el agua sucia, por los problemas. Sí. No, pero eso tiene un correlato, que es que hay mucha gente que
que no es que está votando ni a favor de la inseguridad ni a la cosa, sino porque están recibiendo ayudas y programas sociales. Y hay conectividad. Entonces, o sea, si es así, Henry, ya va. Porque si eso es así, puramente y simple así, entonces los copellanos nunca le hubieran ganado a los adecos y los adecos nunca le hubieran ganado a los copellanos. Esto no se parece a nada que hubiéramos tenido. No se parece quizás en la amplitud, mira, en lo grande. No podemos ignorar la realidad. El 55% que votó por Chávez no puede ser que sea tampoco un 55% masoquista que votó para que lo mataran, que votó. Es porque esa gente quizá vio en Chávez o un mensaje que lo conectó más con su propia situación o un mensaje de rechazo a lo que representamos los demás, candidatos, partidos, etcétera, o también gente que se sintió incluida y atendida por el gobierno. Esas son obviedades que no se pueden negar, porque si no, no se hubieran producido esos resultados. Por ejemplo, a mí me parece que nuestro discurso, el discurso opositor en general, se ha quedado muy en el medio, muy en la clase media. Eso lo ves incluso tú, lo ves en las propias marchas. Tú te paras a ver las marchas y los eventos de la oposición que han sido estupendos, numerosos, y hasta fisonómicamente la gente que concurre a ojos vistas es gente de la clase media. Tú ves pero la abstención en varias de las urbanizaciones, precisamente la clase media, es impresionante. Ya vamos a eso, que es también una realidad. En los eventos de Chávez, tú notas más presencia inmensamente mayoritaria de gente que está de la clase media hacia abajo en el estrato socioeconómico D y E. Eso se aprecia a ojos vistas. Esta es otra realidad que no podemos ignorar. Cada marcha que hacemos volvemos a salir de las Mercedes, de Altamira, de la Castellana, de Parque Miranda, es decir, del este. En el punto más oeste del cual arrancamos es el Paraíso, la avenida O'Higgins y la Artigas. Entonces, eso es así y viene siendo así desde hace rato. Entonces nosotros tenemos que arbitrar, implementar, estructurar un discurso que conecte más abajo a la gente. Ahora fíjate, eso es sencillito de detectar. Explícame la abstención de la clase media. A eso voy. Con más paciencia vamos a examinar la composición del voto en cada estrato, en cada centro, en cada barrio, para ver cuánto sacamos nosotros y cuánto sacó Chávez. Y así mismo hagámoslo en la clase media, a ver cuánto sacamos. Pero fíjate, en lo que se refiere a participación electoral, fíjate, aquella es la cámara. Para mostrar esto, sí, esta cámara se lo está viendo. Ajá. Fíjate tú, evidentemente que como población electoral, el tamaño de la población electoral de Chacao, de Baruta y de Latillo es inferior a la población electoral de Catia, del 23 de enero y de Charallave. ¿Ok? Sí, correcto. Pero es que además porcentualmente, en Chacao votó, por ejemplo, el 73%, en Catia votó el 81%. En Baruta votó el 77%, en el 23 de enero votó el 82%. En Charallave votó, en el Latillo votó el 80%, en Charallave votó el 83%, casi el 84%. O sea, que porcentualmente los sectores populares votaron más. Que los sectores porcentual. Pero además de porcentual, es que numéricamente estos sectores populares tienen más población electoral que estos otros municipios. En el caso, por ejemplo, del municipio de Sucre, el estado Miranda, Petare. En Petare la oposición gana las elecciones en las urbanizaciones, pero en los barrios, La Dolorita, etcétera, etcétera. Vamos a ver cuál fue. Entonces, tenemos que estudiar con mucho detenimiento, con mucha sinceridad, porque eso nos permite estructurar o elaborar nuestra estrategia. ¿No será que nos está faltando conexión con los sectores populares? Puede ser que allí estemos fallando. ¿Será que nuestro mensaje ha sido menos eficiente que el mensaje de Chávez? Posiblemente. Que nuestro programa no resultó asimilado. Puede ser que si repetimos otra vez lo de las misiones, estamos repitiendo el discurso de Chávez, entonces más le van a creer a Chávez que a nosotros. También puede ser. Pero todos estos factores los tenemos que analizar con mucha serenidad y con mucha frialdad, pues repito, con esos bálsamos numerológicos, esos analgésicos. Que crecimos, sí, bueno, sí crecimos, ahora, pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Fíjate una cosa que a mí me parece, claro, porque me puse, tú sabes, a ver, debo decir que esta página del Consejo Nacional Electoral es muy buena. Puedes ver
mesa por mesa, votación de mesa por mesa, ¿no? Entonces yo me fui, por ejemplo, al estado Miranda, el municipio Sucre, y entonces descubrí cosas que yo no sabía, que yo imagino que ustedes, los que están constantemente en la cuestión política, sí lo saben. Pero, por ejemplo, vi que hay canchas deportivas que se convirtieron en centros electorales, como por ejemplo la cancha del barrio Metropolitano, que es una zona que yo conozco. A mí me parece muy inteligente por parte del gobierno que haya abierto allí una mesa electoral. Y fíjate esto, ¿no? Le acercaron los centros a la gente. Ya no se los metieron prácticamente los centros en su casa. Y yo creo que esa es una labor muy importante del PSUV. Eso deben haber detectado. Yo me pregunto, las organizaciones políticas como Acción Democrática y el resto, ¿se dieron cuenta de esa realidad? Sí, pero por supuesto, porque al saber dónde están los centros de votación, y tú ves la proximidad a los sectores populares, muchos de los cuales antes no salían a votar porque el centro les resultaba ubicado en un lugar muy distante. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Decir que quiten ese centro de ahí? No, lo que tenemos que hacer es a ese centro de votación, hacer ahí proselitismo, tocar puerta a puerta, convencer a la gente de que es necesario votar por una opción distinta, etcétera, etcétera. Mira. Fíjate que en esa cancha, que te estoy hablando del municipio Sucre, que lo ganó la oposición, el municipio. Sí. En esa cancha, por ejemplo, el barrio Metropolitano, Hugo Chávez sacó 286 votos, el 74% de ese centro, que tenía una sola mesa, y Capriles sacó 94 votos, es decir, el 24% de esa mesa. O sea, es interesante, pero si tú te pones a revisar mesa por mesa, municipio por municipio, te das cuenta que hay una proliferación de mesas en lugares que nunca antes había, porque antes era solamente en las escuelas y colegios. Sí, pero es que eso tampoco, fíjate más, eso lo ha dicho incluso la presidenta del Consejo Nacional Electoral en muchas intervenciones. Eso es positivo, o sea, no nos quejemos de que, porque eso es admitir que no nos interesa que haya mesa cerca de la gente. No, lo que quiero decir es todo lo contrario. Claro. Que en esa mesa fue donde más votos sacó el oficialismo. Pero claro. O sea, ellos acercaron las mesas a la gente. Déjame decirte, lo que quiero es decirte que alguna gente, interpretando equivocamente las cosas, dice, bueno, es que crearon centros en los sitios que más les conviene. Pero eso me parece muy positivo. Lo que tenemos que hacer es nosotros hacer actos de presencia en esos lugares que no están votando por nosotros y hacer proselitismo y activismo ahí para que voten por nosotros. Pero mira, hay otra cosa que a mí me ha preocupado mucho, porque también, y lo he dicho en numerosos artículos de opinión y en declaraciones, nosotros no podemos pensar en el sector de la oposición que frente a una hegemonía, sea de un candidato o de un partido, vamos a crear de este lado una contrahegemonía, porque eso nos destruye. La diferencia de nosotros con el chavismo es que aquí no hay un líder, gracias a Dios que no lo hay, ni lo habrá, ni antes ni después de las elecciones presidenciales, ni hay un solo partido, sino muchos partidos. Nosotros somos muchas organizaciones, hay diversidad, heterogeneidad, pluralidad, porque esa es la democracia. Donde hay un solo partido, un solo líder, es allá. Por eso yo decía, cualquiera que tenga la intención y la tentación, gracias a Dios que de este lado no lo hay, de construir un liderazgo único alrededor de una persona o una hegemonía única al lado de un partido, pues va a perder, porque el país no se va a polarizar de este lado a favor de nadie, como hay algunos polarizados a favor de Chávez. Claro, esto es lo diferente. Claro, gracias a Dios que de este lado no ocurre eso. Claro. Y además, pero tenemos que vacunarnos, inocularnos contra ese tipo de tentaciones y de desviaciones, porque eso sería Ahora, terrible. yo te hablaba también al principio, no sé cuántos minutos me quedan de este negro, pero te hablaba de que a pesar de que no hay una tendencia aplastante del chavismo, porque incluso vemos que el PSUV solo no puede, que también necesita su alianza, ¿no? Y que el 44 no es para nada desdeñable, todo lo contrario, es casi la mitad del país. Somos invisibles. Y en la Asamblea Nacional se obtuvieron con el 53% de los votos, el 52% de los votos, infinitamente un menor número de diputados que el chavismo con 47% de los votos. Y los han invisibilizado, pues. Cualquier cosa que propongan, pues sencillamente no le paran. Y además hasta los humillan. A mí en lo personal me molesta mucho cuando veo al presidente de la Asamblea Nacional, quizás porque mi papá fue presidente del Congreso y le vi una conducta absolutamente diferente, nada que ver con este señor.
este señor es un señor que humilla, que no permite que hablen, y yo quiero oírlos a todos. O sea, yo en lo personal soy una venezolana que quiero oír a todas las posiciones. Entonces, ¿por qué es que no me los permiten que hablen? Y además, el Contralor General de la República se murió hace un año. Entonces ya tenemos un presidente reelecto por 6 años. Bueno, ¿cuándo es que vamos a poner las cosas en orden? ¿Cuándo es que se le va a dejar hablar a los diputados? ¿Cuándo es que se va a poder investigar lo que hay que investigar? ¿Por qué es que matan a tanta gente todos los días? ¿Por qué es que los colectivos andan armados y hay y trancaron una negociación, una ley de desarme? Sí, o sea, entonces, fíjate la respuesta, Anito. Nosotros tenemos realidades frente a las que tenemos que lidiar y no las podemos cambiar. Aquí hay una institucionalidad. A nadie puede caberle duda que es una institucionalidad puesta al servicio del proyecto del presidente. Es más, obediente al presidente. Eso se sabe. Ahora, nosotros tampoco podemos quedarnos en que la única tribuna que nosotros tenemos es la Asamblea Nacional, donde tenemos ahí una realidad absolutamente apabullante y desagradable, inaceptable. Desagradable. Pero si eso de hecho se produce, nosotros tenemos que recurrir a otras tribunas y tenemos que buscar otros espacios. Trátese de los medios de comunicación social, el activismo directo. Pero dígame, ¿cuál es medio? Calle. Mira, dígame cuál más. Cualquier medio, los que queden, Ajá. los que se atrevan. Pero además tenemos las redes sociales, tenemos periódicos e impresos por todas partes. Ahora, nosotros no podemos decir, bueno, se acabó el mundo, porque el Sistema Nacional de Medios Públicos, puesto totalmente al servicio del gobierno, establece una diferencia mediática muy grande. Mira, Henry, lo que pasa es que el presidente de la República y el ministro Izarra todos los días hablan de la canalla mediática. Y yo le pregunto a usted, ¿quién es el dirigente político que le ha contestado eso al presidente o al ministro? Porque aquí lo que hay es un monopolio comunicacional del gobierno. Yo no sé los demás, Nico, pero yo que soy uno de los artistas favoritos del Sistema Nacional de Medios Públicos. En el Sistema Nacional de Medios Públicos, con nadie se mete. Bueno, le agradezco a Capriles que me hizo el quite estos días de campaña, porque entonces, como era el candidato, bueno, se metieron con él las 24 horas del día. Pero, bueno, yo soy una persona que permanentemente he estado ofendida, humillada. ¿Y cuántos medios tienen? Tienen muchísimos. Pero sí lo he canales protestado. Nacionales, canales regionales, canales comunitarios, pero 400 emisoras de radio. ¿Cómo cambias tú esa realidad? ¿Podemos nosotros decirle al Sistema Nacional de Medios Públicos, no, actúen como verdaderos medios de comunicación social imparciales, etcétera? No podemos. Esa realidad está ahí. Entonces, frente a las realidades... no podemos cambiarla, es lo que se lo podemos decir, pero no la podemos cambiar. Frente a las realidades que tú tienes ahí, que no puedes cambiar, porque no dependen de tu voluntad, tienes que buscar una actitud que si no lo compensa totalmente, por lo menos que te permita expresarte. Y yo te digo, yo no me siento, fuera de la información ni fuera de noticias. Yo cada vez que declaro, todos los canales me sacan, incluso los canales del gobierno, porque no les queda otra cosa, incluso para después descuartizarlo a uno. Ahora, si tenemos una actitud sumisa, elusiva, medio miedosa, ahí sí es verdad que lo van a terminar de aplastar. ¿Cuándo se va a nombrar el Contralor? ¿Cuándo vamos a poner las cosas en orden? ¿Cuándo se va a poder investigar lo que hay que investigar? Bueno, ojo, ¿O la corrupción va a seguir así campante 6 años más? Nito, por vía Eso de me lo contesta ahora, porque me dicen que tenemos que hacer publicidad. Ya venimos. Nos están haciendo señas. Sí, ya. Ya estamos en la última parte, yo prometo. Entonces, bueno, quedaba eso. ¿Cuándo bueno, mira, se va a elegir? Ahora creo que incluso el gobierno no tenía las 2/3 partes, pero que creo que con algunos... que se cambiaron. Saltos de talanquera, ahora creo que sí va a tener las 2/3 partes. Bueno, no hemos sacado las cuentas. Pero en todo caso, no nos hagamos ilusiones. Se va a designarlo una cantidad de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia, el Contralor, los otros poderes públicos. No nos hagamos ilusiones por ese lado, de que va a haber poderes equilibrados. Ni va a haber diálogo. Bueno, ojalá hubiera diálogo. Mira, por cierto, ha sido tal la incomunicación del gobierno con el resto del país que si de manera momentánea en la Asamblea Nacional, en cualquier otro espacio, se llega a saber de algún dirigente que hable con alguien del gobierno, inclusive para protestar por algún atropello, inmediatamente se convierte en sospechoso. Lo normal en cualquier país, ojalá el presidente Chávez cumpliera con lo que dijo, que ahora se iniciaba una nueva etapa para dialogar con todos los sectores. Por cierto, creo que en la conferencia episcopal han hecho ya varias reuniones. Sí.
con personeros importantes del gobierno. Lo hicieron varias reuniones que con Nicolás Maduro y Elías Agua. Eso a mí me parece muy bueno, que el gobierno llame no solamente a las iglesias, a los medios de comunicación, Sí, es una cosa. a las organizaciones políticas, a las universidades, a todo el mundo, pero no para maltratarlo. Pues eso es otra cosa. Cuando el presidente convoca a alguien, lo que hace es, bueno, tirarle un camión de piedras encima. El presidente, es que como estamos en el último negro, quiero tocar varias cosas. El presidente nombró a Maduro vicepresidente. ¿Qué opinión le merece ese nombramiento? ¿Qué opinión le merece, por ejemplo, el exministro Aristóbulo Isturiz ahora va creo que para Anzoátegui, una cosa a mí me suena extraña. Tarek El Aizami, que es de los Andes, va para Agua. Además, Bueno, una cosa son es como siempre los mismos nombres para sí, todos. enroques. Pone a Sí. unos aquí ya. Por ejemplo, a nivel de gabinete nos extraña, pues, en los enroques. Por supuesto, sí me parece completamente ofensivo que manden, por ejemplo, de candidato a Aragua a Tarek El Aizami, que no es de ahí porque él es de Mérida, no ha tenido ninguna relación con ese estado, o Aristóbulo para Anzoátegui, y Aristóbulo es de aquí, del estado Miranda, o Caraqueño. Pero parece bueno. que le gusta mucho el estado Anzoátegui, parece que va mucho a las playas de allí, Sí, Aristóbulo. eso dicen. Sí. Pero bueno, mira, eso no puede ser. Esa es una expresión más del maltrato, de la visión que tiene el presidente. Que Pero él los pone de maltratará, gobernador, pero depende de votan quién por quiera. ellos. Bueno. Ah, entonces, pero bueno, le está resulta al presidente. Está bien, pero el hecho de que voten por ellos no quiere decir que tú no denuncies eso como una falta de respeto al electorado. Pero Ahora, es que el electorado vota por ellos, para ellos no les falta respeto. pues hay que respetar eso. Si el electorado, Ah, fíjate, entonces. mira, a lo que tenemos que acostumbrarnos es a lo siguiente. Si el electorado se cala su falta de respeto y vota por la falta de respeto, bueno, hay que respetarlo. Como Entonces que- le gusta que le falten respeto, según su Bueno, juicio. si yo a conciencia, cuando me faltan el respeto, vota por el que me falta el respeto, es porque estoy de acuerdo. Así de simple, eso es así, no hay otra leyenda, no hay otra lectura, perdón. Bueno, pero lo que te digo Estos es... son candidatos a dedos. Ajá, sí. Y la Alianza Patriótica, no sé cómo se llama, el Polo Patriótico, por Ajá. ejemplo, el Partido Comunista dio su votico, Sí. bastante, Sí. y no tiene ni un candidato. Pero siguen ahí porque saben que ese es su filón. Si se salen de ahí, ellos saben tampoco que no tienen vuelo propio. Ah, bueno, y el presidente también lo sabe, y como él allá se considera el gran elector, el propietario del capital electoral, pues hace lo que le da la gana. Y en cierto modo esto lo viene repitiendo y los demás se lo calan porque es el líder único. Fíjate, a eso me refería, conectemos lo que antes dije con esto. Ese es el problema del liderazgo único, que cuando el líder único se convierte en el propietario de los votos, es el que toma las decisiones, es el que dice lo que tiene que hacer todo el mundo, el que se sale de ahí está liquidado. Bueno, y el que se cala ese tipo de sistema no tiene para dónde coger, para dónde correr. Afortunadamente en la oposición, por eso te decía, que el liderazgo único, cuidado, ni se le ocurra a él, porque para empezar nadie puede, Mira. de este lado nadie puede. Maduro era el elegido aparentemente por los hermanos Castro para una sucesión dentro del chavismo. Y lo nombran vicepresidente. Sí, pero lo sucesoral ahí no está tan claro. Ahí Ahora por la ahí gente- ruedan muchas leyendas y yo Ahora, no sé si eso está en, tan el, claro. en el mundo internacional, Maduro es bien visto. Maduro es bien visto. Dicen que bueno, muy querido en Brasil, por supuesto muy querido en Cuba, pero se entiende con los gobiernos de muchísimos países. Bueno, mira, y además, sí, bueno, ellos hacen la diplomacia a su manera, pero es que además debe saberse, el presidente o Venezuela, el gobierno venezolano en el imperio paga lobistas internacionales costosísimos. Hay lobistas del gobierno venezolano a sueldo, empresas contratadas para hacer lobby, que hacen lobby con los demócratas y con los republicanos, porque el discurso antiimperialista es aquí, pero la realidad de carne y hueso del exterior hace que haya relaciones con todos estos Entonces países. son inteligentísimos. ¿Ah? Son inteligentísimos, Henry. Sí, el presidente lleva 14 años, va a llegar a 20 años y bueno, votando. Es pasa inteligentísimo, un pasa fenómeno. poco, fíjate, paso, porque yo creo que una de las cosas más importantes y más necesarias en política es evaluar correctamente a tu adversario. Si tú lo sobreestimas, o sea, si lo sobrevaloras o lo infravaloras y lo desprecias, te equivocas. No vas a acertar nunca porque no sabes de verdad, cómo es tu contendor, de qué tamaño es, qué potencialidades tiene.
Por ejemplo, hay gente que, por supuesto que yo protesto y me parece un abuso incalificable en las cadenas del presidente, pero yo cada vez que puedo, yo escucho íntegras las intervenciones de Hugo Chávez, las que hacen el Teatro Teresa Carreño con sus hinchas, los eventos que hace del PSV, las ruedas de prensa. Porque si yo quiero criticar, ver qué hace, ver para dónde va, pues tengo que escucharlo. Tengo que escucharlo. ¿Cómo puedo yo criticar a distancia si no lo veo? Entonces dime, en estos próximos 6 años, ¿qué nos espera a los venezolanos? ¿Más de lo mismo? Bueno, seguramente sí. Yo no creo que el presidente vaya a cambiar su rumbo, además, por una cosa elemental. Él dirá, si así como voy, gano las elecciones como las gané, no tengo por qué cambiar las reglas ni los protagonistas porque está perfecto, estoy ganando el juego. ¿Y la oposición entonces qué debe Entonces hacer? él lo va a cambiar. Bueno, que la oposición, sabiendo cuál es el paisaje que tenemos por delante, cuáles son los logros que hemos obtenido y a consecuencia de que ha sido la unidad, no nos salgamos de allí, no nos salgamos de ese rumbo. Bueno, y seguir trabajando, procurando corregir nuestras deficiencias, limar nuestras APC, respetar nuestras diferencias, bienvenidas a las diferencias, bueno, y entender que el país no se acaba después de ninguna elección, el país sigue, porque el país es mucha gente y la gente es muy superior a su gobierno, a sus dirigentes y a cualquier incidencia. 30 segundos porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué le dices a la gente que está deprimida todavía? A levantar el ánimo, a salir a trabajar para lograr ganar en las elecciones de gobernadores y de consejos legislativos regionales y luego en las de alcaldes y concejales, a trabajar, que nadie se quede en su casa. El esfuerzo de todos es absolutamente necesario, solo nadie puede. Muchísimas gracias, Henry, de verdad, por haber estado aquí con nosotros. Bueno, sigan para adelante, Bueno, a la orden. sigan para adelante, hay que levantarse. Gracias por la invitación. A ti por haber venido. Con ustedes, amigos, sencillamente, hasta un próximo, yo prometo.